Me siento agradecido por compartir este tiempo con ustedes. Eh, y la verdad es que hoy quiero también traer a, a la conciencia de nosotros una historia que de pronto la hemos escuchado en alguna ocasión. Por supuesto que sí, y espero que así sea también, ¿cierto? Que hayan podido tener cercanía a un relato tan bello y conciso también, ¿cierto? Como el de el llamamiento de Leví o de Mateo, ¿cierto? Que también aparece en los evangelios. De hecho, aprovecho de mencionar cierto, como esas particularidades que aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas, y de repente no sé si se han dado cuenta, pero aparece la misma historia repetida. Ya, bueno, esas referencias, ¿cierto? Esa referencia se permite, perdón, no es que se permita, sino que está presente, ¿cierto? Justamente en los evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y esta historia aparece en los tres evangelios. Aparece ahí en Marcos 2:13, 17, aparece en Lucas 5:27, 32 y en Mateo 9, del 9 al 13. Ahí está presente el llamamiento de Leví o de Mateo, ¿cierto? Como aparece en algunos de los títulos. Permítanme leer, de hecho, en los primeros versos del libro de Lucas, perdón, el Evangelio según Lucas, eh, capítulo 5, voy a leer el versículo 27 y 28. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hasta ahí. Solo dos versos, solo dos textos que aparecen, cierto, ahí en el libro de Lucas. El relato sobre una conversión nos puede resultar más o menos emocionante. Parto con esa idea. Repito, el relato de alguna conversión podría resultarnos más o menos emocionante. Por ejemplo, de las conversiones o de los momentos en los que hay un encuentro con Dios más evidentes que uno podría recordar. De hecho, aquellos que podemos tener cultura de iglesia como de más pequeños, ¿cuántas veces no cantamos canciones, por ejemplo, no sé, de, de Pablo, ¿cierto? Cuando se encontró con esta luz, con este resplandor que le habla, ¿cierto? En el camino, cuando iba camino a Damasco, ¿cierto? Y cae de su caballo, ¿cierto? Y queda por algunos días, ¿cierto? Sin poder ver. La iglesia de ese tiempo lo toma, ¿cierto? Lo abraza, lo ama, a pesar de que hace unas horas, unos días atrás había sido perseguidor del pueblo de Dios, ¿cierto? La iglesia lo abraza. ¿Y qué hace la iglesia? Permite, ¿cierto?, que la obra del Espíritu Santo también a través de él, ¿cierto?, sea una realidad. Y la vida de Pablo deja de ser Saulo de Tarso y se convierte justamente en Pablo, ¿cierto? Ahí hay una conversión. A las de los discípulos, sin apuntar todavía a Mateo, pero la de los discípulos podríamos recordar a más de algunos, ¿cierto?, en un milagro. Pedro, por ejemplo, con algunos de los otros discípulos estaban ¿dónde? Pescando, ¿cierto? Y no les había ido bien y ocurre un milagro, ¿cierto? Estoy resumiendo, por favor, solamente para ejemplificar. ¿Y qué pasa? El Señor les dice, vengan y sean conmigo pescadores de hombres, ¿cierto? Y así, conversiones que aparecen relatadas en la Biblia. ¿Y de nosotros? ¿Recuerdan? Tal vez hablar sobre el propio momento de conversión sí tenga un sentido especial. ¿Se acuerdan cuando llegaron a los pies de Cristo? ¿O cuando asumieron que existía? Si es que de pronto está siendo así en este momento, de pronto en unos años más vas a poder recordar este tiempo y decir, en algún momento alguien me habló de Jesús. En algún momento alguien me hizo conectar con esa esperanza profunda que no encontré en ninguna otra parte. Por eso pregunto, ¿recuerdas el momento en el que tú conociste al Señor? Ese momento en el que tal vez llegaste a algún lugar, tal vez alguien te habló,
Tal vez estabas desesperada, desesperado, porque sí, no es tan mal decirlo, es parte de las experiencias de la vida, ¿cierto? Estar en un momento duro y de repente encontrarse con alguien que te da una palabra de esperanza. Y de repente esa palabra de esperanza es más allá de simplemente un vas a estar bien, sino que en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay fidelidad como en nada ni nadie más. ¿Recuerdas ahora quién fue la persona que llegó a ti? ¿O en qué contexto fue? Si tuviéramos más tiempo, de pronto podríamos conversarlo. Siempre es lindo acordarse de esos momentos, insisto. ¿Por qué? ¿Y por qué me atrevo a decir que siempre es lindo? Porque a pesar de que no hayas estado bien, la consecuencia final de haber conocido a Jesús, de haber sido convencido de salvación, de tú haber entendido que tu vida necesitaba perdón y que también tenías la gran oportunidad de recibir un regalo inmerecido. ¿Cuál? ¿Cierto? La vida eterna. O sea, ese momento, independiente de cuál haya sido el momento previo, ese momento es un momento que sin duda debiera traer por lo menos una sonrisita, decir, wow, gracias Señor, gracias Señor. Piensa en ese momento, cuando todo cambió. Por ejemplo, permítanme mencionarlo así, hábitos. ¿Cambiaron hábitos? No me respondan sí o no, tranquilo, no, esto no es una prueba. Pero cambiaron hábitos. Había hábitos que antes del Señor estaban que después dijiste, wow, parece que esto no me está haciendo muy bien. Parece que con esto no estoy demostrando mucho amor al resto. Parece que si sigo con esto que para mí antes estaba súper bien, estoy yendo en contra de pronto de lo que la Biblia me dice. Eso no se da el primer día, porque hay tanto que conocer que de pronto ahí existe la lógica del discipulado, ¿no? Cuando otro cristiano, otra cristiana te acompaña y te acompaña en este proceso de repente entender cosas que son súper difíciles de entender al principio, simplemente, humanamente natural, súper lógico, pero de pronto hay cosas que sí son más automáticas. De pronto había alguien que, no sé, pues que se le escapaba algún garabato así como más fácil, alguna insolencia, y de repente dijo, no, pues ahora ya no puedo. No, pues ya no. Y entonces empiezas a reemplazar palabras y en vez de un garabato dice recorcholiza, ¿cierto? Te quemas, estás cocinando algo rico, te quemas y ya no dices lo que decías antes. Ahora de pronto hay otra palabra que aflora, ¿cierto? Y ustedes se ríen y eso es bueno porque quiere decir que sí, pasa, pero de verdad es parte, es una parte, insisto, es una parte de haber llegado a los pies de Cristo. Hay otra que es más compleja y más profunda y tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿Acaso no empezaron a cambiar? La Biblia dice que la mente de Cristo llega a uno, que ya no pienso yo así como pensaba antes, sino que ahora las cosas empiezan a ser distintas, incluso en nuestra forma de pensar. Aquello que en algún momento podía ver oscuro, negro, sin esperanza, sin ninguna otra salida, de pronto en el Señor lo empiezo a ver con un amor y una misericordia que antes jamás hubiese podido tener. Ay, ahí aparecen rostros de personas que en algún momento odiaste y después dicen, no, espérame, si el Señor me amó a mí tanto, no mereciendo ser amada o amado, ¿cómo yo no voy a amar a este o a esta? ¿Cómo? El proceso de conversión es un proceso complejo. Solo es la obra del Espíritu Santo en el corazón de aquel que necesita salvación. Primero en la lista. Sí, solo es eso. Pero como dije hace un momento atrás, no me refiero solamente a lo visible, que son de pronto las cosas que yo puedo ver que tú has cambiado, o que algún familiar te dijo, oye, tú ya no estás haciendo lo que hacías antes. Sí, porque el Señor, bueno, tú capaz no le explicaste así, pero tú en lo profundo de tu corazón sabes que es porque hay una consecuencia de que hay un cambio en la vida, ¿cierto? No me refiero solo a lo visible, me refiero también a a lo que es invisible muchas veces, pero que ocurre dentro del corazón. Me refiero a esas sensaciones inexplicables que de repente tú dices, pero ¿cómo puedo tener gozo en este momento si no tiene sentido tenerlo? ¿Cómo puedo tener esperanza frente a esto si no es lógico tenerla?
¿Cómo puedo, cómo puedo yo estar entregando consuelo si soy, otra vez digo, el primero en la lista en necesitarlo? ¿Cómo puedo yo haber encontrado refugio si nadie ni nada más estaba dispuesto o dispuesto a dármelo? Busqué inagotablemente refugio y la sensación que en este momento tengo en mi vida nunca la había sentido. Ahora siento que en realidad el salmo que de pronto ese nuevo creyente no conoce, pero que de pronto alguno de nosotros sí, es real y es el que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa tranquilidad que el cristiano tiene de saber que son las alas de aquel que es sobre todo y todos el que te cubre. Ese refugio, ese sentimiento de saber que eres amada, que eres amado y que nada ni nadie te puede arrebatar de ese amor. Me refiero a eso. Me refiero de pasar de muerte a vida. Un antes y un después. ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas de ese tiempo? Y no me refiero solo a esto del primer amor, cuando todo era hermoso, sino que me refiero a realmente en la vida, en lo práctico, en lo cotidiano, cuando sabías que no tenías esperanza y un día tu vida como que florece. Bueno, de eso es de lo que quiero hablarles. Quiero hablarles de alguien que vivió esto. El tiempo de hoy día se llama una decisión radical. Una decisión radical. Y como leí hace un ratito atrás, ¿cierto? Está ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, voy alrededor de esos textos que están acá en la pantalla. El primer punto, muchas gracias querida, el primer punto es, lean bien eso, es Leví, hijo de Alfeo. Y ahí hay un antes de Cristo. Ese es un antes de Cristo. ¿Sí? Antes de Cristo. Leví, hijo de Alfeo. Leví, hijo de Alfeo. Alfeo, perdón. ¿Qué significa el nombre Leví? Me llamó la atención porque no es primera vez que lo escuchaba. Antes en el Antiguo Testamento había un sacerdote también, si no mal recuerdo, se llamaba Leví. Bueno, la tribu de Leví, etcétera, ¿cierto? Del hebreo significa unido, ligado. Y saben, el nombre, al conocer el resto de la historia, que espero me sigan en eso, va a tomar mucho, mucho sentido, casi irónico, ¿eh? Casi irónico, porque el nombre podría también significar el que une a los suyos. El que une a los suyos. Tenga eso en mente un ratito, ponga un pin ahí, ¿cierto?, en su cerebro, como para dejar el significado del nombre un ratito ahí, por favor. ¿Quién era? ¿Quién era este Leví? Bueno, Leví, judío, judío, pero en ese momento, en el momento del relato, Leví era un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Trabaja para el Imperio Romano. Qué hermoso un judío trabajando para el Imperio Romano. Aguántenme si de repente voy haciendo alguna ironía, no, espero no pasarme, pero piensen en esto, por favor. Por favor, no está de más. Era un judío trabajando para los romanos. Pregunto, ¿qué esperaban los judíos del Mesías? Ser liberados del Imperio Romano. Y este era un judío apoyando al Imperio Romano. Ya, para que se empiecen a hacer una idea de lo paradójico que es, cierta, la posición que Leví tiene en este momento. Para ahondar un poco en este dato, que no voy a abusar de él, pero por un momento sí es importante. Un recaudador de impuestos, o publicano, que también se le conocía como publicano, era una figura clave dentro de la organización de recaudación, en este caso, de los impuestos para el imperio.
Sí, o sea, literal eran los que era como el cajero hoy día, como cuando uno va a pagar algo y es la persona que recibe tu dinerito y lo guarda o ocupa, ¿cierto?, esta maquinita, eso. Ese era Levi, estaba ahí. Lo representan como en una caseta, lo representan, ¿cierto?, como acompañado muchas veces por guardia del Imperio Romano, qué sé yo. Pero para que se hagan una idea, el texto muestra a una persona que probablemente haya tenido alguna herramienta de escritura, algo donde tomar nota y que de pronto estaba resguardadito en una casita que adentro tenía el dinero de la época, ¿cierto?, de la gente. Entonces, era parte del sistema romano. Era parte, ¿saben de qué? De un sistema que generaba abuso y corrupción. Porque a veces algunos publicanos, la Biblia no dice que eso lo hacía Leví, pero algunos publicanos inflaban las deudas de los demás. ¿Para qué? Decían, a ver, si le pongo tanto porcentaje más a esta deuda, me puedo quedar con un poquito yo y el resto dejárselo al imperio. Y eso pasaba. ¿Por qué creen ustedes que le tenían tanta rabia? Porque la gente se daba cuenta, oye, pero si yo debía tanto, no sé, ahora tú debes esto, y tenía que pagar. Si la gente no pagaba, podía pagar con cárcel o con algún castigo. Eso traía un profundo ¿qué? Rechazo social. Eran los publicanos, los cobradores de impuestos publicanos eran rechazados profundamente por la sociedad. O sea, dicho de otra manera, ¿acaso un judío, hermano de sangre de un pueblo, ¿cierto? De un linaje, de una nación, no iba a mirar feo a Mateo diciéndole, estás ahí cobrándome? Debieras estar de mi lado, pero estás del lado de ellos, del imperio opresor, ¿cierto? Por lo tanto, la mala fama en particular que tenían los publicanos, siendo judíos, era muy bien ganada. Tenía todo sentido que la gente se enojara con él, ¿o no? O sea, sí, si Leví se ganó mala fama, de pronto tenía sentido. Pero, ¿saben? Leví era, no sé si una oportunidad, era una persona digna de recibir misericordia. ¿Y saben? Digna de recibir misericordia de Dios. Porque la historia que estamos a punto de ahondar, o que estamos ahondando de hecho ya, es una historia en la que solo la misericordia de Dios puede cambiar. Porque la sociedad la sociedad no iba a dar, y esto puede que suene raro, pero no iba a dar un peso más. La sociedad literal no iba a dar un peso más por él. La sociedad se sentía agotada, cansada de personas como Leví. El Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan que estaba en Mateo, en Marcos y en Lucas? El Evangelio de Marcos es el único de los tres que dice hijo de Alfeo. Los otros le llaman Mateo o Elí. Ahora, ¿será esto un dato testimonial solamente? ¿Será que dice hijo de Alfeo porque Marcos quiso... voy a ponerle hijo de Alfeo. ¿Será que solo por eso hay algún sentido en esto? Y la verdad es que yo pensando simplemente en quién es Leví, no puedo evitar conectar con la familia de Leví, con aquel que fue padre, con aquella que fue madre, no sé, desconozco si es que tuvo más hermanos. Alguien dice que uno de los discípulos pudo haber sido yo, no lo contrasté, por lo tanto no lo doy como información comprobada, solamente digo, ¿saben? Para Marcos, el evangelista, Mateo tenía un padre. Y esto es fuerte, porque no tan solo entonces decían, él es un publicano, él es un cobrador de impuestos, sino también decían, oye, espérame, esta persona que está detrás de esta puerta, en esta garita, en este banco de los tributos, también tenía familia. Insisto, y bueno, acompáñame un poco a ver cómo se sentía este Mateo. Porque de pronto yo podría soportar que la sociedad me mire un poco mal. Podría soportar que de pronto tú y este de acá diga traidor.
Podría soportar que alguien no me trate bien ni me mire muy agradado cuando voy a comprar de pronto. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Mateo sí estaba recibiendo algo. Mateo no es que iba ahí por amor al arte, como dice uno. Mateo sí recibía. Mateo tenía sus cosas. De pronto Mateo era un poco más acomodado que el judío normal. ¿Por qué? Porque Mateo tenía un trabajo que era bien pagado. ¿Sí? Entonces, no es que Mateo estaba mal, 100%, pero Mateo también es hijo de Alfeo. ¿Cómo estaba su relación con su familia? ¿Cómo estaba la relación familiar de Mateo con su padre, con su madre, con los que eran suyos? Y ahí me empiezo a preguntar yo otra cosa y digo, ¿habrá recibido Mateo bien que su padre y su madre se hayan alejado de él? ¿Habrá recibido bien que de pronto tenía mucho más que los otros, pero no tenía la cercanía de los que él amó en algún momento? Estaba cerca de Roma, tenía frutos de su trabajo en Roma, pero tal vez ni del pueblo judío ni de su familia podía él dar alguna señal de cercanía. Me pregunto, insisto, ¿qué pensamientos habrían en el momento, en ese día específico en que Jesús pasa por fuera de ese lugar? ¿Qué pensamientos habrá tenido Mateo? Era bueno, por lo que entiendo, era bueno para sacar cálculos. Entonces habrá dicho, ya, a ver, del 1 al 10, sí, me va bien como cobrador de impuestos, pero del 1 al 10, mi relación con mi gente, con los que amo y aquí en mi corazón, la verdad que me estoy sintiendo como entre 2 y 3 nomás, como que no, sí, cierto, como entre 2 y 3, como entre 2 y 3. No estoy graficando algo que el texto diga explícitamente, pero estoy diciendo cómo creen ustedes que se sentía aquel que estaba lejos de los que lo amaban en algún momento. ¿Cuánta incomodidad realmente existía en él? ¿Cuántos dolores? ¿No creen ustedes que en algún momento se miró al espejo de los que existían en la época y debe haberse dicho que era un tibio mirándose a la cara? No estás lo suficientemente adentro del Imperio Romano para de pronto ser catalogado uno, pero tampoco estás lo suficientemente afuera para en realidad luchar contra él. No estás lo suficientemente claro, seguro de tus convicciones, ¿acaso, Mateo o Elí? Elí, ¿quién eres? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde estás el día de hoy finalmente? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Elí. Elí, hijo de Alfeo, ¿estás satisfecho con lo que estás haciendo? Hoy día cuando te levantaste, cuando caminaste o te llevaron a ese lugar de trabajo, ¿sabes, tienes convicción de que es ahí donde debes estar? ¿Puedes dormir tranquilo en la noche? ¿Puedes estar en paz con los tuyos y con tu Dios? Porque judío es judío, es parte del pueblo, pero ¿podía estar en paz con su Dios? Dejo estas preguntas. ¿Por qué? Porque este es Leví, hijo de Alfeo, antes de Cristo. El segundo punto. El segundo punto se llama cobrador de impuestos. Sígueme. Cobrador de impuestos, sígueme. Les pregunto, ¿acaso Leví no salía a comprar el pan en la tarde? ¿Acaso Leví no tenía necesidades del tipo, no sé, voy a buscar ropa al mercado? ¿Acaso Leví no podía, no sé, en el camino de vuelta a casa encontrarse con Jesús? ¿Acaso Leví no podía ser uno más del resto de la sociedad y de pronto ir pasando y escuchar a los discípulos que ya estaban con Jesús, que estaban predicando el Evangelio y haber dicho, oh, es lo que yo necesito? ¿Acaso no pudo haber sido así simplemente?
¿Acaso no pudo ser una visita puerta a puerta donde tal vez Leví, perdón, estaba, ¿cierto?, en su casa, que puede haber sido una casa bastante grande, ¿cierto?, sentado, disfrutando de lo que él tenía y de pronto haber escuchado el toc, toc, toc? Leví, vengo por ti, vengo a buscarte, vengo a entregarte salvación, vengo a entregarte vida eterna, vengo a transmitirte esperanza. ¿Saben? La verdad es que eso no fue así. Cobrador de impuestos, sígueme. La verdad es que no fue en el trayecto a trabajar, no fue estando en su casa, no fue en alguna salida a comprar algo, no fue así. La Biblia dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Estaba en la posición, la otra vez nos reíamos con Hernán de esto, porque los chiquillos, los jóvenes, los adolescentes, dicen la actitud más humilde, ¿te acuerdas, Hernán? Cuando decía, estaba literal, Elí, Mateo estaba en su presente más humilde, como dirían los jóvenes, o vergonzoso, traduciéndolo. Elí estaba sentado cobrando impuestos, estaba en su presente más vergonzoso. Seguramente en la posición más incómoda en la que pudo ser encontrado. Y es ahí donde Jesús va pasando, lo ve y le dice, sígueme. ¿Se dan cuenta que esto no es un dato porque sí? De pronto uno podría esperar que el Señor llegue a nuestra vida cuando todo está súper bien, cuando yo estoy de pronto vestido con la mejor ropa, cuando acababa recién de almorzar, por lo tanto no me siento gruñón por hambre, cuando en realidad ya salí de la gripe, por lo tanto está todo bien, mi familia está bien, tengo trabajo, está todo bien. No ha aparecido aquello que de pronto oculto, ¿cierto? Es algo que solo guardo y solo sé yo. Cuesta tanto comprender esto. Cuesta tanto comprender que es Jesús yendo a nuestra vida tal como estamos, tal como somos, en el momento más complejo, literal, insisto, sentado en el banco de los tributos públicos. Es ese el lugar donde Jesús encuentra a Mateo. Para Mateo ser encontrado ahí pudo significar una muestra de compasión de las más grandes que él jamás imaginó recibir. Mateo, tan despreciado por todos los que a su alrededor estaban, no esperaba encontrarse con esto. Probablemente él, dentro de todo lo que esperaba vivir ese día, no era una mirada de misericordia, no era una invitación y mucho menos esto proveniente de Jesús. Tengo una pregunta para nosotros. ¿Por qué nos escondemos tanto? ¿Por qué nos escondemos tanto? ¿Por qué evitamos tanto esa confrontación necesaria con Jesús? A él se lo encontró sentadito, cobrando y haciendo todo lo tránsfugo probablemente que un cobrador de impuestos de la época hacía. Pero tú y yo muchas veces buscamos estar bien, buscamos mostrar la mejor cara, buscamos ser los mejores, buscamos mostrar que todo está absolutamente bien. Y en realidad eso no es así. No siempre es así. Por eso me pregunto, ¿por qué nos escondemos tanto? ¿Por qué no entonces abrimos el corazón a este Jesús que aún a pesar de lo que somos y donde estamos, va y se acerca a nosotros? ¿Por qué Dios termina siendo alguien del que más nos alejamos, que es lo que justamente no debiéramos hacer? En vez de acercarnos a Él, clamar y decir, Señor, así soy, así estoy, así me siento, así he estado, muchas veces decimos, no, yo estoy bien. No, no lo necesito. No, iglesia, hermano, hermana, pastor, amiga, amigo, quien sea, no, está todo bien en mí.
No es necesario que ores por mí, no es necesario que me entregues ayuda, no es necesario que te acerques a mí de pronto a preguntarte cómo estoy, y si me preguntas te responderé lo justo y necesario que debas saber, porque en realidad estoy bien. ¿Saben? Me vuela la cabeza entender que cuando Mateo es literal, sorprendido por Jesús, el texto dice que dejándolo todo, se levantó y lo siguió. No cuestionó. No dijo, no, pero es que si yo no estoy tan mal como para ser un discípulo tuyo, igual, mira, tengo cosas. ¿Sí? No, no fue él la persona aparentemente orgullosa que de pronto yo puedo ser o tú puedes estar siendo. Insisto, y permítanme regresar a ese punto. Mateo fue encontrado justo en el lugar, en el tiempo, que no tendría por qué haber sido encontrado. No es lindo ser encontrado sentado en el banco de los tributos públicos, pero fue ahí. Y él decidió no esconderse. Al contrario, él decidió responder al llamado de Jesús. El último y tercer punto, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. El verso 28 y 29 dice, y Leví se levantó y dejó todo y lo siguió. Fíjense lo que continúa. Dice, luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Este es un tiempo de decisiones, querida iglesia. Es un tipo de decisiones en muchos sentidos. La iglesia en sí, esta iglesia en particular, en una semana más va a tener que tomar muchas decisiones. Y lo hemos venido avisando, lo hemos venido informando, ¿cierto?, de distintas maneras. Pero personalmente cada uno de nosotros debe tomar muchas decisiones. Y esas decisiones están y tienen referencia con el llamado de Jesús a nuestra vida. No con que yo lo diga o con que una persona lo diga. Tiene que ver con Jesús. Porque cuando experimentamos tal nivel de misericordia y de amor, hay una respuesta que debemos dar. Y esa respuesta debe ser, sí, te sigo o no, pero siempre va a haber una respuesta. Y por eso digo, es un tiempo difícil de decisiones. Porque cuando dice dejándolo todo, lo que vive es que él se da cuenta de quién es la persona que lo llama. Y ese que lo llama no es otro más que Jesús. No es una denominación, no es una religión, no es un pastor, es Jesús. El que llama a la vida de Leví y a tu vida es Jesús. Todo lo que nosotros hacemos y vivimos es porque es Jesús invitándonos. Es la misericordia y la gracia de Dios personificada en la vida de Jesús la que hoy día te mira a ti también, tal como estás, sin adornar nada, tal como que si tú estuvieras sentada o sentado en el banco de los tributos públicos, te mira y te dice, sígueme. Y es ahí donde tú te encuentras que debes responder. No más rato cuando en realidad te sientas con una ropa más cómoda. No otro día cuando logres limpiar tu corazón de aquello que sabes que no está bien que estás haciendo. No cuando digas, ah, sí, cuando tenga más tiempo. No cuando tú te sientas más preparado o preparado. No cuando dejes de ser publicano o publicana o cobrador de impuestos. Es hoy, es ahora. Es un tiempo de decisiones radicales en la vida. ¿Por qué? Porque lo que hace Mateo al decir, bueno, dejándolo todo, él deja de hacer lo que no estaba bien.
Deja de hacer lo que estaba bien, perdón, lo que no estaba bien. Pero saben, el texto en el verso 29 nos dice algo que es hermoso. Porque Mateo tenía una casa, porque Mateo tenía recursos. Y Mateo, ¿qué dice? Wow, ¿y si preparo un banquete? Y ese banquete, Mateo pudo haber mal entendido todo y haber dicho, no, solo entra Jesús y yo, y sus discípulos. Pero no fue así. Dice que habían otros publicanos o otros cobradores de impuestos también. Tanto es así que el texto al final, ustedes lo pueden leer con calma en casa, pero el texto al final dice que llegan los fariseos y preguntan, ¿por qué tu maestro come con toda esta clase de gente? O sea, lo que hace la conversión de Mateo es literal abrir la puerta de esperanza a los que eran como él, a los que se sentían como él. Porque de pronto no costó mucho que otros publicanos se enteraran de que el Maestro Jesús, el Mesías para muchos ya en ese momento de pronto que tenía la convicción en el corazón de quién era él, le abrió las puertas del corazón a Mateo, a Leví, a este cobrador de impuestos. Y más de alguno debe haber dicho, ¿por qué a mí no? Y Mateo no cerró la puerta de su casa. Mateo la abrió. Mateo abrió esperanza para otros. Por eso cuando Cristo llega a nuestra vida, aparte de haber recibido, nosotros también debemos ser propicios para entregar a otros también. Por eso, ¿qué debemos dejar hoy día? ¿Y qué debemos hacer hoy día? Es una pregunta relevante. Él lo dejó todo, pero que lo haya dejado todo significa que dejó de hacer lo que no estaba bien en su vida. ¿Sí? Más lo que tenía lo siguió usando. ¿Para qué? Para engrandecimiento del reino. Se levantó, cambió de estado. ¿Han visto un switch que tiene apagado y encendido? Mateo estaba en el switch sentado. Llega el Señor, levanta el switch, cambia de estado, ya no está más sentado, está parado. ¿De qué asiento de nuestra vida debemos levantarnos hoy día? ¿De qué manera hoy día debiera existir un cambio de switch en nosotros? Dicho de otra manera, ¿qué área no hemos soltado aún? Tal vez nuestro carácter, tal vez la forma en la que miramos a aquellos que no son cristianos. ¿Cuál? ¿Cuál es esa área en la que tenemos que decir, Señor, estoy también dispuesta o dispuesto a levantarme? Y finalmente lo siguió. Su vida cobró sentido. Porque cuando Cristo llega a la vida de nosotros, ¿saben? Y esto es glorioso. La vida cobra sentido. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, termina de una forma que jamás te hubieses imaginado. Y siempre son pensamientos de bien. El verso 29 apunta directamente a eso. Con todo lo que tenía comenzó a servir. Tenía una casa, insisto, tenía dinero para hacer un banquete, lo hizo. Invitó a más gente que no conocía, la invitó. Sirvió. Dijo, ¿qué más hago? Sí, ¿qué más hago? Probablemente después cuando siguió al Señor, que no sabe, yo no sé qué hizo con todo lo que tenía, tal vez lo regaló, no lo sé, pero algo hizo con lo que tenía. No se quedó sentado esperando que otro le diera la comidita en la boca, sino que dijo, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuál es el sentido con el que vives hoy? Con lo que tienes, con lo que eres, con lo que haces, con lo que el Señor te permitió crecer, desarrollar. ¿Saben? Mateo tomó la decisión de dejarlo todo, levantarse y seguir a Jesús, no porque él estaba más mal que tú o que yo, sino porque él no tuvo miedo a ser abrazado, a ser amado, a ser perdonado por Jesús. Porque él no tuvo reparos a decir, sí, es verdad, estoy acá sentado en el lugar más despreciado para el resto de mis compatriotas. Sí, es verdad, estoy sentado acá. ¿Me estás llamando? A pesar de que estoy sentado acá, porque sí, yo soy un traidor para el resto.
Pero muchas veces tú y yo no queremos ser abrazados, no queremos ser perdonados, no queremos ser amados, aunque sea Jesús el que te está llamando. Hay una frase que quiero dejar con ustedes al final, y dice: el profundo amor de Dios encarnado en el llamado de Jesús a nuestra vida demanda tomar decisiones radicales que se alinean con todo lo que somos y hacemos, que son coherentes con semejante invitación a ser sus discípulos. ¿Y tú? ¿Le sigues? ¿Eres discípula? ¿Eres discípulo? Acompáñenme a orar. Oremos al Señor. Dios Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque es tu misericordia, porque eres tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque la transformación de nuestra vida, Señor, no es una tarea humana. No damos fruto por nuestra propia fuerza, no damos fruto según lo que nosotros quisiéramos, sino que damos fruto cada vez, Señor, que te seguimos, cada vez que, como compartían la semana pasada, estamos dispuestos a seguirte aldea tras aldea, cada vez que somos un pueblo, una iglesia que está dispuesta a seguir las pisadas del Maestro, cada vez que miramos en tu corazón cuál es la verdad, la realidad que debemos seguir. Gracias, Señor, porque eres tú trayendo esperanza de vida eterna a cada uno de nosotros. La oportunidad, Señor, clara de salvación para todo aquel que en ti cree. Ayúdanos, Señor, que al enfrentarnos a esta realidad y al recordar que hemos sido llamados por ti, Señor, podamos todos tener convicción de que hay pocas oportunidades de decisión tan bellas como esta, y que tenemos la oportunidad de ahí donde estemos, sea cual sea nuestra condición, nuestra situación, levantarnos, dejarlo todo y seguirte. Ayuda a esta iglesia, Señora, que es una iglesia que tome decisiones radicales de este tipo, porque sin duda es lo que el texto nos muestra. Alguien que estuvo dispuesto a ser radical, sabiendo y conociendo cuál era su realidad también. Por eso, Señor, bendice nuestras vidas, la de cada uno de nosotros. Oro en el nombre de Cristo, para que tú fortalezcas, Señor, el corazón, la vida, Señor, de los que aquí estamos, para que tú llenes, Señor, con tu presencia nuestras vidas, Señor, a fin de que también podamos seguirte, Señor, con toda convicción, sin ningún reproche, Señor, como aquellos que aman al Maestro. Ayúdanos, guíanos, Señor. Descansamos en ti y lo hacemos en el nombre de Jesús.